Hola muchachos, ¿qué más? Bienvenidos a otro episodio en mi canal Jesús Hollywood. El día de hoy vamos a hablar sobre una persona que me han pedido bastante en el canal. El día de hoy vamos a explicar la actualidad de Alan Edgelenker, ex líder de los borrachos del tablón número 14, y de por qué sigue en la cárcel dejando dudas sobre el crimen de Gonzalo Acro. En este informe vamos a aclarar dudas sobre su caso, responder inquietudes y más cosas de lo que corresponde a la situación de Alan con la justicia. Sin más que decir, vamos con el informe. Después de 4 años buscando a los partícipes del crimen de Gonzalo Acro, la justicia argentina, a inicios de julio del 2011 hasta finales de agosto de ese mismo año, finalizó el caso con históricas condenas a cadena perpetua para los hermanos Alan y William Edgelenker, considerados por el Tribunal Oral 15 como instigadores de lo ocurrido, más igual pena para el Colo Luna, autor principal del crimen, y Pablo Cucaracha Girón, Rubén Oveja Pintos y Sergio El Pelao Piñero, los tres pertenecientes al grupo de Palermo, como coautores y cómplices del crimen al estar presentes en el lugar y en la planificación del suceso. El único que resultó absuelto de la banda de Palermo fue Matías Kevin Kraft, quien utilizó como pretexto una cena el día del suceso. También fue condenado a 10 años de prisión como partícipe indirecto Maximiliano Pluto Lococo, otro barra que era miembro de la barra del yogur y amigo de Alan, cuyo testimonio complicó en el juicio a los hermanos Edgelenker, al afirmar que esa noche, cuando lo invitaron a pasear e ir a tomar un helado, lo habían utilizado a él como coartada. En ese orden de ideas, el Pelao Piñeiro y Matías Kevin Kraft habían quedado afuera del primer debate judicial por diversas razones. Piñeiro sufrió un pico de estrés y Kevin Kraft estaba prófugo. En ese primer juicio fueron condenados a prisión perpetua los hermanos Alan y William Edgelenker y los miembros de la banda de Palermo. Y bueno, y después lamentablemente el primer fallo de casación iba a ser favorable y nos iban a absolver a mi hermano y a mí, y nos cambiaron los jueces a último momento y cambiaron la conformación de la sala de casación y nos terminaron condenando. Además del caso de Gonzalo Acro, Alan Edgelenker fue condenado el 6 de abril del 2015 a 12 años de prisión por el de un supuesto vendedor de sustancias alucinógenas llamado Mario Sansi en 2001. La sentencia le fue impuesta por el Tribunal Oral número 6 de San Isidro, aunque la defensa de Alan solicitó un habeas corpus, ya que afirmaron que no habían elementos de prueba contra el acusado e insistió en cuestionar las deficiencias de los dichos de una testigo clave. Los fiscales Patricio Ferrari y Matías López Vidal habían pedido para el acusado una pena de 18 años por el crimen de Mario Alfredo Sansi, de 19 años, alias Gordopopo. La justicia de San Isidro dio por probado que Edgelenker era culpable del crimen de Sansi, ocurrido el 11 de mayo del 2001, en cercanías de la Villa Borghés de Munro, supuestamente en venganza por un altercado que había protagonizado su hermano William 2 días antes. En ese orden de ideas, Alan recibió una pena de 12 años por el crimen del dealer. 2 meses después de esto, del mismo año 2011, me metieron preso por la causa de Sansi, un crimen del año 2001. ¿Qué hicieron? Lo mandaron como talibán al pobre papá de Gonzalo Acro, porque si cualquier cosa fallaba o algo, le pagaron a una testigo trucha para que me incrimine a mí. Ahora bien, en los últimos años, Alan Edgelenker acumuló una vasta experiencia en cárceles de máxima seguridad. Pasó por 7 penales diferentes antes de llegar a Rawson, donde está encerrado desde principios del 2018. Estaba en la unidad 7 y Azul, a 300 kilómetros de Capital, relativamente cerca de mi familia. Ahí tenía la posibilidad de estudiar y en un año y pico rendí y aprobé 6 materias de derecho. Había pensado en recibirme como abogado para capitalizar el tiempo que injustamente estaba en la cárcel, pero en febrero del 2018 me cargaron en un camión y me trajeron hasta acá, a 1450 kilómetros de mi familia y sin poder estudiar. Declaraciones de Alan Edgelenker en una entrevista para La Nación. En Rawson, Alan está alojado en el pabellón 10, que es conocido como La Villa. Allí pasa sus días junto a los detenidos de peor conducta y calificaciones más bajas. Aunque traía del penal anterior una calificación de 10 por su conducta, que era ejemplar, y un 8 de concepto porque era tutor educativo de la unidad penitenciaria y presidente del centro universitario, esto no le importó a la justicia y lo alojaron en el pabellón 10 de Rawson, de máxima seguridad. Bueno, esta cárcel es un horror. Acá todavía, desde los muros hacia adentro, se vive como si estuviésemos en plena dictadura militar. Acá se manejan los directores y los jefes con absoluto
autoritarismo, hacen lo que quieren con uno. Por otro lado, el 24 de diciembre del 2019, Alan Schlenker estaba en la cárcel de Trelew, donde cumplía su condena y guardaba la esperanza de que en ese año se iba a reabrir el proceso de Gonzalo Acro. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso de revisión que le quedaba y que había presentado en 2019, aludiendo que había nuevas pruebas que demostraban su inocencia, y confirmó que deberá pasar el resto de su vida tras las rejas, o al menos 24 años más, para empezar a tener salidas transitorias al cumplir 35 años de prisión. Un mazazo para quien fuera el líder de los borrachos del tablón, quien ahora se aferra a un solo recurso, el que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hasta ahora no emitió ninguna resolución. Lo único que me quedó es acudir a la justicia internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando que me condenaron sin pruebas, que no se puede instigar al instigado y que violaron media constitución para poderme condenar sin pruebas, que eso es lo que estoy reclamando. Y la Comisión Interamericana ya intimó 2 veces al Estado argentino. Por otra parte, uno de los barras condenados a cadena perpetua por el crimen de Gonzalo Acro actualmente ya está en libertad. Se trata de Rubén Oveja Pintos, quien consiguió que la justicia le diera el beneficio de las salidas transitorias y reinserción a la sociedad. Esto ocurrió debido a que Pintos unificó la causa con otra que tenía por falsificación de documentos públicos. Su caso lo llevó a otro juzgado distinto del Tribunal Federal 2 y no al juzgado de ejecución de la Cámara Nacional del Crimen, aprovechando esa ventana que le dio la justicia. Su abogado Rodrigo González logró que le dieran la libertad a Rubén Oveja Pintos, y para eso el servicio penitenciario le otorgó un 10 de calificación en conducta y certificados de estímulos educativos por haber realizado talleres de tapicería, restauración de muebles y peluquería. Gracias a eso logró que le bajaran la condena de 14 meses y volver a estar libre desde el 2024. En el último tiempo, Rubén Oveja Pintos había estado alojado en la unidad 12 de Viedma, en Río Negro, y en la unidad penitenciaria 19 de Seiza, donde suelen ser trasladados los internos quienes están próximos a conseguir la libertad transitoria. Y bueno, muchachos, hasta aquí el informe de hoy. Esta fue la actual situación de Alan Schlenker con la justicia. Ya para finalizar, cabe aclarar que este informe se hace con el fin de exponer la actualidad de Alan Schlenker y que ninguno de los casos se hizo con el fin de estar en la posición de alguno de los imputados por el crimen de Gonzalo Acro. Sin embargo, el caso de Gonzalo Acro hasta el día de hoy ha dejado muchos hilos sueltos en el aire sin tener una claridad absoluta de por qué pasó lo que pasó. Por otro lado, la libertad de Rubén Oveja Pintos deja muchas dudas y muchas preguntas en el aire, ya que la justicia hasta el día de hoy no se ha justificado sobre esta acción y ha dejado mucha incongruencia sobre este hecho, al igual que el de Gonzalo Acro, que solo se basó en testimonios y rumores de lo que presuntamente pasó, sin mostrar pruebas eficientes e investigaciones concretas que den transparencia a lo que sucedió en agosto del 2007. Sin más que decir, muchachos, esperemos que en el futuro el fútbol argentino no vuelva a ser manchado por este tipo de crímenes que afectan al deporte. Muchísimas gracias por el apoyo, nos vemos en un siguiente informe en mi canal de YouTube. Seguimos contando la historia de las hinchadas en el fútbol. Hasta la próxima.